Hay que enviar los nombres, jóvenes, escriban su nombre, apellido por el chat del Zoom. Se registre la asistencia. ¿Ya está? Muy bien. A ver, quiero saber cuántos de ustedes ya tienen ya su evaluación, el kit de evaluación de matemática, comunicación y comprensión lectora. Yo ya lo tengo, profesor. Ya, muy bien. Ya, ok. Hoy día sí, Profesor, yo ya lo terminé ya. ya está bien. Pero puedes tenerlo ahí nomás, ¿ah? Vas a ir a entregar el día lunes. Ya, si se está entregando esto, esto no afecta en nada, jóvenes. No vayas a pensar si de repente haces mal o haces bien. Mejor todavía si lo haces bien, porque eso solamente vamos a ver cuánto aprendieron del año pasado. Es un kit de evaluación, pero no afecta nada en el promedio de las notas. ¿Sí? El que lo hizo se puede dar cuenta que este examen o esta prueba, ahí dice cuántos minutos tiene que durar, ¿no? De matemática está 70 minutos, de comunicación está 60 minutos. Si nosotros hubiésemos estado en unas clases presenciales, entonces de seguro solamente hubiesen tenido ese tiempo de 70 y 60 minutos. Pero como estamos en esto de la pandemia, educación a distancia, es por eso que ustedes han llevado esa prueba a su casa y lo tienen que devolver el día lunes, de 8 a 10. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a continuar con el mismo tema que estamos trabajando durante esta cuarta unidad, que es referente a las magnitudes. Ya, porque recuerden que yo ya les había dicho que toda esta cuarta unidad vamos a trabajar lo que son magnitudes proporcionales. Voy a compartir pantalla de una vez para poder resolver algunos problemitas y luego vamos a ver la tarea que está propuesto para que puedan desarrollar. Estoy leyendo acá el chat y solamente tengo a 2 estudiantes que han escrito su nombre. Por favor, escribe tu nombre porque yo de acá yo saco la asistencia. La asistencia para mí es el nombre que tú escribes en el chat del Zoom. ¿Ya? No la asistencia para mí no representa lo que estás en cámara o aparece tu nombre ahí, no, porque yo no estoy tomando lista ahorita, yo ya reviso el chat del Zoom y ahí recién agarro mi registro y eso lo apunto. Ya hay que tener en cuenta esa parte. Ya, muy bien, jóvenes. Vamos a resolver estos dos problemas. Hay 4 problemas, pero vamos a resolver todos los problemas faltando 10 minutos para que termine la clase y ahí recién te voy a hacer ver cuál es la tarea. ¿Sí? La tarea está en el libro. La tarea que te voy a proponer esta semana está en el libro, en el cuaderno de trabajo. Ya después te indico en qué página y cuántas páginas son. Ya, muy bien, vamos a analizar primero este problema. He seleccionado estos problemas porque se parece muchísimo a la tarea que se va a resolver hoy día. Ya es muy parecido. Vamos a leer primero. Recuerda, si te dice cuál es la estrategia o cuál es el procedimiento que seguirías para resolver un problema, lo primero que se hace es leer. Leer el problema, luego analizar. Entonces vamos a leer nosotros. ¿Qué dice? Un jardinero siembra un terreno cuadrado de 2 metros de lado en 3 días. ¿Cuántos días se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 4 metros de lado? Sí, nuevamente hay que leerlo para entenderlo mucho mejor. Un jardinero siembra un terreno cuadrado de 2 metros de lado en 3 días. ¿Cuántos días se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 4 metros de lado? Entonces, yo te voy a preguntar cuáles son las magnitudes. A ver, dime, ¿cuáles son las magnitudes que puedo yo observar en este problema? 2, profesor. Metros cuadrados, profesor. Muy bien, metros cuadrados. ¿Qué más? ¿Qué otro? Días, profesor. Número de días, correcto. Entonces, vamos a trabajar con estas dos magnitudes. Metros cuadrados
Aunque el terreno, miren, aunque todavía no tengo un número que me diga que está en metros cuadrados, solamente me dice que el terreno es cuadrado y me da el lado del terreno que vale 2 metros. Ese terreno cuadrado que tiene 2 metros de lado va a trabajar en 3 días. Entonces, la cantidad, jóvenes, que vamos a poner va a ser el siguiente. Este 3 días sí, está correcto, lo pongo acá. Pero la cantidad en metros cuadrados no va a representar este número que ustedes observan acá, no va a representar 2 metros de lado, porque recuerden que el terreno es cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una siguiente operación. Voy a suponer, o voy a dibujar el terreno. Es un terreno cuadrado. A ver, yo voy a suponer que acá está mi terreno. ¿Y cuánto mide cada lado? ¿Cuánto mide el lado 2 de este metros, terreno? profesor. ¿Cuánto? 2 metros, profesor. 2 2 metros. Metros. 2 Mide metros. 2 metros. Ponemos acá 2 metros y 2 metros. Escuchen, como es un cuadrado, sus 4 lados de un cuadrado son iguales. ¿Sí? Sus 4 lados de un cuadrado son iguales. O sea, vale 2 metros en todos sus lados. O sea, acá también vale 2 metros. Pero en el problema me está dando solamente el lado del cuadrado. Para poder nosotros poner una cantidad, vamos a poner el área del cuadrado. ¿Y cómo se trabaja el área? El área es una multiplicación de la base por la altura. ¿Cuál es la base? La base, pues, 2. ¿Y cuál es la altura? Es 2. Entonces solamente voy a multiplicar 2 por 2. Entonces multiplico 2 metros por 2 metros. ¿Y cuánto es 2 por 2? 4, profesor. 4. Entonces, el área de ese terreno va a ser 4 metros cuadrados. ¿Por qué metros al cuadrado va a quedar? Porque metros por metro se multiplica. Metros por metro, metros cuadrados. 2 por 2, 4. Ahí está. Entonces, por eso nuestra magnitud es metros cuadrados y número de días. Entonces, ¿qué le decimos acá? Que 4 metros cuadrados lo va a trabajar en 3 días. Ojo, este 4 no me está dando el problema, solamente me está dando cuánto vale el lado de ese terreno. Y en la tarea está parecido a esto. No vamos a trabajar con el lado, o sea, la cantidad no va a ser el lado, sino va a ser el área. ¿Y cómo se trabaja el área? El área de un cuadrado se multiplica la base por la altura. Por eso es 2 por 2, y 2 por 2 es 4. Pero ese 4 va a ser metros al cuadrado. Ya, muy bien, miren, ya estamos identificando las cantidades. Entonces acá va a ser 4 metros. O sea, 4 metros lo va a trabajar en 3 días. La pregunta es, ¿cuántos días? Entonces acá va a ser la incógnita, va a ser X acá. ¿Cuántos días se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 4 metros de lado? Entonces va a ver, dice, otro terreno, pero esta vez va a ser su medida de 4 metros cuadrados. O sea, va a ser de 4 metros. Su lado es de 4 metros. Entonces va a haber un terreno que ahí está, que ahí le estoy poniendo. Ahora su lado mide 4 metros. Como es un cuadrado, quiere decir que sus 4 lados mide 4 metros. 4 metros y ahí está 4 metros. Entonces, para calcular el área, hacemos el mismo procedimiento que en la anterior. Va a ser el área, va a ser multiplicado por, bueno, el área se calcula que es la base multiplicado por la altura. En este caso, el área viene a ser, la base vale 4m, la altura vale 4m, ¿y cuánto será 4 por 4? 8, profesor. 4 por 4 es 8. ¿Cuánto es? 16, profesor. 16, profesor. 4 por 4 es 16. M por M, M al cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Entonces acá me está preguntando, ¿cuántos días trabajará en 16 metros cuadrados? Escuchen, no estamos trabajando con el lado. Entonces, en la cantidad, en las cantidades, no estamos trabajando con 2 metros y no estamos trabajando con 4 metros. Estamos calculando primero el área de ese cuadrado. Y el área se calcula de esa manera como están viendo. Entonces, acá vamos a calcular
el valor de X, que me está preguntando cuántos días va a trabajar 16 metros cuadrados. Entonces, analizamos si es, vamos a ver si es directa, si es inversa. Del 4, jóvenes, del 4 pasó al 16. Aumentó. Del 3 pasó al X. Pero vamos a ver si esa X representa más días o menos días. A ver, el análisis es lo siguiente. 4 metros cuadrados se trabaja en 3 días. Para trabajar 16 metros cuadrados será más de 3 o menos de 3 días. ¿Qué dicen ustedes? Más de 3, profesor. Más de de 3 3, días. correcto. Más de 3. Por lo tanto, esto es un... Directo, profesor. Claro, estas magnitudes se relacionan directamente proporcional y se multiplica de su forma cruzada. Entonces, vamos a desarrollarlo. Entonces, el desarrollo sería entonces X por 4, 4X. Espérate un momento. Sería por acá 4X. Y por acá sería 16 por 3. Hay que ponerlo así, 16 por 3. Ahí está. 4 pasa a dividir. Por lo tanto, vamos a tener, primero lo multiplico, ¿no? 16 por 3 sería 48. Y 48 es dividido entre 4. Ahí está. Luego se divide y el valor de X sale 12. X está en la magnitud número de días. Por lo tanto acá sería 12 días. 12 días, profesor. Ahí está. Entonces la respuesta sería esa. La respuesta es lo que estamos observando. ¿Cuántos días se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 4 metros de lado? Demorará en sembrar 12 días. Y ahí está, jóvenes. ¿Sí? Ahí está nuestra respuesta. 12 días. Entonces, en la tarea que te voy a proponer, que está en el libro, ¿sí? Que está en el libro, es muy parecido a esto. No trabajamos con el lado, trabajamos calculando primero el área. Y el área de un cuadrado y el área de un rectángulo se va a calcular la base multiplicada por la altura. Pero como un cuadrado tiene igual lado, siempre se multiplica por el mismo número. En este caso, pues tenemos dos terrenos cuadrados, uno que mide o tiene de lado 2 metros y el otro cuadrado que tiene 4 metros. Calculamos el área y ahí está. ¿Sí? Entonces, tómale captura porque esto te va a servir para que te guíes, para que resuelvas la tarea. Ahora, ¿por qué no estoy explicando la tarea? ¿Ya? ¿Por qué no estoy explicando como hacía antes? ¿No? Yo te decía, joven, esta es la tarea, te voy a enseñar paso por paso. ¿Por qué ya no, profe? ¿Por qué? Porque simplemente te digo que la tarea se parece muchísimo a la tarea anterior. ¿De cuál? La otra clase hemos hecho la tarea de albergamos perros sin hogar. ¿Te acuerdas? Era lo mismo, hacíamos desarrollo, desarrollamos todas las preguntas que estaba ahí. Jóvenes, está llegando la asistencia en el WhatsApp. Lo que yo quiero es que pongan asistencia en el Zoom. A ver, ¿somos cuánto ahora? Somos 8. Yo tengo acá a Jeremy, le tengo a Paolo, le tengo a Roberto, a Jeremy, le tengo a Andrea, le tengo a Eros. Los demás que no escucharon, por favor, escriban su nombre. Muy bien, pasemos al siguiente. Ok, jóvenes, acá tengo otro problemita. Vamos a hacer un poquito más grande esto para que puedas tú observar. Ya, dice ahí, Juan quiere comprar un terreno cuyo precio y dimensiones son de 23,5 metros de largo por 12,5 metros de ancho. Si se sabe que el metro cuadrado de la zona cuesta 62,5 soles y le están ofreciendo todo el terreno a 17,000 soles. Le recomendarías, acá debe ser la S por acá, le recomendarías comprar este terreno a Juan. ¿Por qué? A ver, ¿de qué trata la situación? El personaje acá se llama Juan. Juan quiere comprar un terreno. Ese terreno mide
¿sí? Te estás dando las dimensiones. Ahí dice que ese terreno mide, de largo tiene 23,5 metros y de ancho tiene 2,5 metros. También te dice que en la zona donde que vas a comprar el terreno, el metro cuadrado está a 62,5. O sea, un metro me vale a 62,5. Y le están ofreciendo todo el terreno a 17,000. ¿Sí? Le están ofreciendo. Hoy sabes que yo te vendo el terreno 17,000, le están diciendo. Pero ahora Juan no sabe si este 17,000 es lo justo, ¿sí? Porque aparte te está diciendo ahí el mismo problema que un metro cuadrado vale 62. Entonces nosotros vamos a ayudarle. ¿Cómo primero le vamos a ayudar? Con la regla de 3, pues, o sea, vamos a sacar primero las magnitudes. Saquemos las magnitudes y luego vamos a sacar cuánto cuesta en sí pagar todo el terreno, calculando pues el área de ese terreno. A ver, primero voy a dibujar el terreno, el supuesto terreno. ¿Sí? Yo voy a suponer que ese terreno tiene forma rectangular. ¿Por qué? Porque ahí me está dando sus medidas, pues. Está dando sus medidas de ese terreno. El largo dice, ¿vale cuánto? 23. Este largo vale 23,5 metros. Te recomiendo que tengas a la mano una calculadora para que me ayudes. Y luego su ancho vale a 12,5 metros. Ahí está. Este es su largo y este es su ancho. Obviamente que como es un rectángulo, esta medida es la misma de acá y esta otra medida es la misma de acá. Ahí está el terreno. Vamos a calcular nosotros el área de ese terreno. Entonces, calculemos entonces. Sabemos nosotros que el área es igual a la base multiplicado por la altura. A ver, me ayudas a multiplicar. Entonces, ¿qué vas a multiplicar? La base de ese terreno vale a 23,5. Ahí está. Primer número. Luego multiplicado por 12. Ah, no, espérense un ratito. Me faltó la unidad de medida. ¿Cuál, profe? El metro, pues. Metros. Multiplicado por 12,5 metros. Ah, entonces primero multiplico los números. ¿Cuánto es entonces 23,5 por 12,5? Eso viene a ser el área de ese terreno. ¿Cuánto vale? Profesor, sale 293,75 metros. 293,75 75 Metro. ya, metros al cuadrado, ¿correcto? Al cuadrado. Cuando ya se calcula el área, ahí recién decimos metros cuadrados. ¿Por qué? Porque también se multiplican las unidades del metro, pues. O sea, metros por metros, metros cuadrados. Ahí está. Entonces, mire, primero estamos calculando cuánto vale el área. ¿Por qué? Porque ahí ya en el problema me está diciendo que un metro cuadrado equivale a 62. Ahora, lo que yo quiero saber es cuánto dinero equivale todo esto. Y eso lo vamos a calcular con las magnitudes. Primero identifico las magnitudes. A ver, ¿qué magnitudes hay en este problema? ¿Qué pongo? ¿Número de qué? ¿Número de qué pongo? De terreno, profesor. Claro, número de terrenos no, sino el terreno se mide en metros cuadrados. Entonces acá vamos a poner acá número de metros en cuadrados. Y acá al costado, ¿qué pongo? ¿De qué ahora va a ser acá? ¿Ah? ¿De qué va a ser acá ahora? ¿Qué magnitud? Primero tienes que relacionar qué magnitud, pues. Metro. ¿Metros? Ya no, metros está al costado. ¿Qué es lo que quiero saber? De precio, ancho, profesor. ¿Cuánto? De ancho, profesor. No, de ancho tampoco. Precio, profesor. El precio, lo que yo quiero saber es el precio. O sea, acá sería el costo. Entonces, vamos a poner las cantidades. La cantidad sería, según el problema te dice acá, si se sabe que el metro cuadrado, o sea, un metro cuadrado equivale a 62,5 soles. Un metro equivale a 62,5 soles. Ahora yo quiero saber cuánto me va a costar, por eso pongo X acá, cuánto me va a costar 293,75 metros.
¿Cuánto me cuesta, ve? La relación es esta. 1 metro me cuesta a 62,5 soles. Ahora yo quiero saber cuánto me cuesta el total del terreno. Que el total del terreno equivale a 293,75. Ahora, el análisis es lo siguiente. Del 1 pasó al 293. Ah, está claro que acá aumentó. Ahora, del 62,5 pasó al X. Pero analicemos, ¿la X va a ser más que 62,5 o menos que ese número? Más, Profesor. más, Por profesor. supuesto que va a ser más, tiene que ser más. ¿Por qué va a ser más? ¿Por qué? Porque 1 metro solamente me cuesta esta cantidad. Y 293, acá va a ser mucho más. Entonces, la solución de este problema sería mediante los productos cruzados, de esta manera. Ahí está. Resolvamos entonces. A ver, ¿cómo se resuelve este entonces? X por 1, un X. Ya ponemos acá un X. Igual a, y acá multiplica también, pues. O sea, ¿qué se multiplica acá? Acá se multiplica 293,75 metros. Acá ponemos metros. No, así ponemos así nada más. Porque acá nos va a salir el precio, ¿sí? 293,75 multiplicado por 62,5. Uno pasa a dividir. Este número 1 pasa a dividir, pero eso ya no importa porque un número dividido entre 1 siempre te sale el mismo número. Solamente tu respuesta sería la multiplicación. A ver, multiplica y dime cuánto te salió. ¿Cuánto va a costar entonces ese terreno? Dilo. Lee bien en los números. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, mi estimado? Multiplica. ¿Cuánto sale? Hablen, hablen. Profesor, salen 18,359. 18,359, 375. 375. ¿En qué magnitud está la X? Está en soles. Ah, entonces ese terreno me va a costar así. Miren. Ahora, según el texto, ¿le recomendarías a Juan comprar el terreno, sí o no? ¿Le recomiendas? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no le recomiendas? No, pero profesor, No. ¿Por qué no? Tienes que explicar también por qué. porque cuesta mucho. Porque cuesta Está mucho. muy caro, profesor. Miren, lo que nosotros estamos calculando al resolver el valor de X es lo que cuesta el terreno. Pero en la lectura está que le están ofreciendo ¿a cuánto? ¿A cuánto le están ofreciendo en la lectura? A 17,000, profesor. Le están ofreciendo a 17,000. Entonces, si el terreno en realidad cuesta 18,000 y le están ofreciendo 17, ¿le recomienda sí o no comprar el terreno? ¿Ah? ¿Le recomienda sí o no? Hablen, ¿le recomiendas? Sí, profesor. Claro que sí, sí lo recomiendo. ¿Por qué? Porque le están ofreciendo a 17,000. Pero ¿cuánto cuesta en realidad ese terreno? Ese terreno costaría en realidad a 18,359,375 soles. Pero le están ofreciendo a 17,000. Entonces tu respuesta tiene que ser sí. Sí le recomiendo. ¿Por qué? A ver, voy a escribir, ¿ya? Sí lo recomiendo. Entonces pongo acá. Sí lo recomiendo que compre. Porque se estaría ahorrando más de 1,000 soles. Claro, pues. Yo le recomiendo que compre ese terreno porque le están ofreciendo a 17,000. Nosotros calculando con el área, ya sabemos a cuánto cuesta ese terreno. Ese terreno en esa zona, porque me dice ahí el problema que en esa zona 1 metro cuadrado
cuesta a 62,5 soles. Por eso nosotros teníamos que calcular primero cuánto vale el área. Y el área, jóvenes, como es un rectángulo, también se multiplica como si fuera un cuadrado. Base por altura. Ahí está multiplicado, por eso te salía 293. Y nosotros queríamos saber, pues, cuánto cuesta esta área 293, por eso poníamos X. Entonces, ese terreno debería costar a 18,000. Pero como le están ofreciendo 17,000, por eso yo estoy poniendo acá la respuesta. Sí lo recomiendo que compre, porque se estaría ahorrando más de 1,000 soles. Claro, pues, más de 1,000 soles se ahorra. Muy bien, jóvenes, esto sería los dos problemas propuestos que hemos desarrollado hoy día, que te dije que se parece muchísimo a la tarea que vamos a hacer en esta semana. ¿Sí? Recuerden, jóvenes, que ya estamos para finalizar la cuarta unidad. Solamente nos queda esta semana con la otra y ahí acaba y luego ustedes se van a vacaciones. Pero hay que cerrar haciendo las tareas, pues. Hay que cerrar haciendo las tareas, porque de las tareas va a depender tu promedio. Ya, muy bien. Ahora dejo de compartir esto. Dejo de compartir. No, ¿por qué? ¿Por qué dejé de compartir? No importa, porque ahí nomás está. Ahí voy a compartir nuevamente, pero pensé que está en otro. Entonces, claro que está en otra parte. Ahora, te voy a mostrar la tarea. ¿Ya? ¿Por qué no expliqué la tarea en un principio? Porque la tarea se parece a la tarea anterior. ¿De qué, profe? De albergamos un perro sin hogar. Se parece muchísimo. Quiere decir que tu tarea está en el libro. A ver, ¿en qué página, profe? Apunten ahí, porque de todas maneras igual voy a publicar yo en el grupo. La tarea está en la página 29. Ahí está, que abra esto. Listo, ahí está. La tarea tiene como título, Cuidamos nuestro jardín. ¿Sí? Por eso yo te dije, es muy parecido a la tarea anterior que tenía como título, Albergamos perros sin hogar. A ver, ¿cuántos alumnos somos ahora? Porque estaba aceptando, ha disminuido. Bueno, tienes que enviar tu nombre ahí. A ver, vamos a aumentar un poco. Nos interesa la situación. Por eso, ¿qué es la situación? Es la historia que te va a contar de qué trata este problema. Nos interesa eso. Recuerda, no vas a trabajar con el lado no vas a trabajar como cantidad el lado del terreno, sino vas a trabajar con el área del terreno, con el área. ¿Y cómo se calcula el área? Ya te dije, es la base por la altura. A ver, miremos acá. Cuidamos nuestro jardín. Fiorella tiene un jardín de forma cuadrada, de 3 metros de lado. Miren, acá está diciendo, forma cuadrada de 3 metros de lado, al cual desea darle mantenimiento. Para ello, contrata los servicios de Alberto, un jardinero, y fijan un pago de 120 soles. Una vez que Alberto termina su labor, Fiorella le paga el monto fijado. Marcela le pregunta si puede darle mantenimiento a su jardín, el cual tiene la misma forma, pero el doble de las dimensiones del jardín de Fiorella, a lo cual el jardinero acepta. Luego de terminado el trabajo, Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella por el mantenimiento de su jardín. Pero Alberto le indica que ese monto no es suficiente por el trabajo realizado. A ver, identificamos a las dos personas. No, acá hay 3 personas. Ahí está Fiorella, está Marcela y está el jardinero. Hay 3 personas acá. A ver, primero identificamos los datos. ¿Cuáles son los datos? A ver, primero está Fiorella. Su jardín tiene forma cuadrada. Ahí está. ¿Cuánto de lado tiene su jardín? Tiene 3 metros de lado. Ahí está. De lado. Luego, Fiorella le paga por ese trabajo, le paga 120 soles. Ya, esos son los datos de Fiorella, de su jardín y cuánto le paga.
Luego tenemos a otro personaje. ¿Cuál es la otra personaje? Se llama Marcela. Marcela tiene también su jardín, tiene la misma forma. ¿Qué quiere decir la misma forma? O sea, si Fiorella tiene su terreno de forma cuadrada, entonces quiere decir que Marcela también tiene su terreno o su jardín es cuadrada. Pero, miren acá, pero su jardín tiene el doble de dimensiones de jardín de Fiorella. ¿Qué quiere decir el doble? Si Fiorella tiene 3 metros de lado, de Marcela, ¿cuánto va a ser? Dice el doble. 6, profesor. ¿Cuánto? 6, profesor. 6, 6, profesor. correcto. Ya, ese dato tenlo presente, ¿ah? De Marcela, su terreno mide 6 metros de lado. Solamente su lado es 6 metros. Y acá me dice que Marcela le paga el doble del monto que pagó Fiorella. ¿Cuánto pagó Fiorella? ¿Cuánto pagó 120, Fiorella? profesor. 120. Y Marcela, entonces, ¿cuánto le pagó al jardinero? 240. Claro, le va a pagar, 240, le pagó 240. Pero para Alberto, que es el jardinero, le dice que ese monto no es suficiente. O sea, no es suficiente. O sea, Marcela piensa que su terreno, como es el doble que el de Fiorella, también va a pagar el doble de lo que pagó Fiorella. No, y eso no es así, pues. ¿Cómo nosotros sabemos cuánto va a pagar en realidad Marcela? Con una regla de 3, jóvenes. Primero identifiquemos, a ver. Primero vamos a sacar, o tú vas a hacer acá primero, o vas a deducir el terreno de quién? De Fiorella. Su jardín de Fiorella. ¿Cuánto mide de lado? 3, 3. profesor. Pero en tus magnitudes no vas a poner la cantidad de 3, vas a poner el área. Acá ponemos entonces, primero el terreno, vale 3 metros. ¿Cómo calculamos el área? El área de este terreno es base por altura. La base multiplicada por la altura. Recuerden que esto es de Fiorella. Fiorella. Entonces, el área sería base que vale 3, la altura que vale 3. ¿Y cuánto sería esta vez? 3 por 3, ¿cuánto es? 9, profesor. 9. Pero recuerden que como es el área, es metros cuadrados. Ahí está. Entonces, el área del terreno de Fiorella vale 9 metros. Entonces, ¿cómo sería entonces las magnitudes? ¿Qué vamos a poner acá? ¿Qué magnitud? ¿Qué magnitud sería el primero entonces? ¿Ah? ¿Qué magnitud? Metros, profesor. Claro, metros cuadrados. ¿Y la otra magnitud cuál sería? El pago, profesor. El pago, correcto, el pago. Ponemos soles. Entonces, ¿qué decimos acá? Ah, entonces, 9 metros por 9 metros cuadrados le van a pagar ¿cuánto? ¿Cuánto recibe o cuánto le paga Fiorella? Por su, 120, profesor. claro, por 9 metros cuadrados, Fiorella le paga 120. Pero ahora viene el terreno de Marcela. Y Marcela dice que su terreno es el doble de lado. Quiere decir que su terreno de Marcela es un poquito más grande. Ahí por lo menos. ¿Cuánto es el doble del terreno de Fiorella? ¿Cuánto tiene que ser entonces ahí? ¿Cuánto tiene que medir ahora el terreno de Marcela? ¿Ah? Este es de Marcela. ¿Cuánto tiene que medir? Si me dice que es el doble de lado que el de Fiorella, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide, jóvenes? Ya lo dijeron antes. Hablen. Profesor. ¿Cuánto? 18 metros, profesor. 18. Por Dios, ¿de dónde mide 18? Estamos hablando del lado, el lado del terreno de Fiorella, no del área. El 9, lado es profesor. 9. ¿Por qué va a ser 9? El doble significa este número. Estamos hablando del terreno. Del terreno estamos hablando. Tiene que ser el doble.
6, ¿Sí? profesor. Claro, pues. Sí. No se hagan problemas, ¿ah? Tú solamente mira el terreno. Otra cosa es cuando yo te digo el área. El área es esto, ¿ves? Y otra cosa es el terreno. El lado del terreno mide el doble desde de Marcela. Ah, entonces de Marcela vale 6 metros. 6 metros. Ah, entonces para saber entonces cuánto debió pagar Marcela, tengo que calcular su área de este terreno. Y el área de este terreno tiene que ser la multiplicación de la base por la altura. Entonces, área es igual a la base. ¿Cuánto vale la base? 6 metros, profe. Por la altura, ¿cuánto vale la altura? También 6 metros. ¿Y cuánto es 6 por 6? 32, profesor. 32. ¿Cuánto sería? 36, mi estimado. 6 por 6, 36. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto sería metros cuadrados. Entonces, acá vamos a calcular cuánto debió haber pagado por 36 metros cuadrados Marcela. Acá sería X. Ya no me deja escribir, no me deja escribir. Acá sería X. Acá vamos a ver cuánto debió haber pagado Marcela, porque Marcela dice le paga el doble de lo que le pagó Fiorella. Fiorella pagó 120 y Marcela piensa que también va a pagar el doble. O sea, va a pagar 240. Pero no, pues, el jardinero dice no, no es suficiente. ¿Y cómo sabemos que cuánto debió haberle pagado haciendo este problemita? Entonces acá decimos lo siguiente. El terreno de Fiorella, con 9 metros, Fiorella ha pagado 120 soles. Ahora, el terreno de Marcela que mide 36 metros cuadrados. ¿Cuánto va a pagar? Ah, no lo sé, pero sí sabemos que este es un problema que es directamente proporcional. ¿Por qué? Porque del 9 aumentó al 36. De 120 está claro que acá va a ser más, pues, va a ser más. Si con 9 metros solamente ha pagado 120, con 36 metros obviamente que va a ser mucho más. ¿Cómo lo resolvemos? Mediante los productos cruzados de esta manera. Entonces, este problemita yo ya te dije ya, por eso hemos hecho nuestro problema, no lo voy a resolver, lo voy a dejar ahí, más bien lo voy a dejar para que tú lo resuelvas ya, porque esto es tarea. Recuerda que esto es tarea, hasta ahí te puedo ayudar. Una vez que has hecho esto, recién vas a poder contestar las preguntas. Tienes que ser contestadas estas preguntas que vemos acá, esas son las preguntas de la situación. Esas son las preguntas de la situación. ¿Qué dice la pregunta, la primera pregunta de la situación? A ver, me acerco. Espero que ya hayas tomado captura de esta parte. O si tienes megas, no importa, lo puedes revisar. Este video lo voy a colgar al grupo. A ver, vamos a leer. Ya se corta. Si se corta ya no ingresamos, jóvenes, porque te estoy diciendo que esta tarea se parece muchísimo a la anterior. La primera pregunta es, ¿cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Así, esta respuesta que te sale acá, acá tienes que responder esto. ¿Cuánto debe cobrar Alberto por el mantenimiento del jardín de Marcela? Acá pones esto. Si otro jardín cuadrado tuviera el triple del lado del jardín de Fiorella. Ah, acá va a haber otro terreno, dice. Para la número 2, pero va a ser el triple. ¿Cuánto es el triple del lado del jardín de Fiorella? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto mide el jardín de Fiorella? 3 metros, 3. profesor. ¿Y cuánto sería el triple? 9, profesor. 9. Ah, entonces en este terreno va a tener 9 metros cada lado. Calcula su área y de acá vas a hacer el mismo problema que estamos viendo arriba, con la diferencia que en vez de 36, acá va a ser el producto de estos dos. ¿Cuánto es el producto de estos dos? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la multiplicación de estos dos números? Hablen. 81, profesor. Listo, acá pones 81 y acá X. Al hacer eso te va a salir este resultado. Lo siguiente, joven, son las preguntas que ya conocemos. Por eso te dije que es lo parecido a la tarea anterior. Respondes según tu desarrollo. Ahí está. ¿Hasta qué página va a ser? Hasta la página 31, 29, 30 y 31 del libro, ¿ah? Del libro Cuaderno de Trabajo de Matemática. Ya, nuevamente, 29, 30 y 31.